Hola, bueno, buen día, es un gusto estar acá con ustedes. Pertenezco a la región CREA Sur de Santa Fe y un poco lo que le vamos a contar es cómo ha sido la evolución de rendimiento y cómo nos imaginamos la estrategia de producción para esta próxima campaña. Bien, ahí tienen todas las distintas regiones del movimiento. Nosotros pertenecemos a la región CREA Sur de Santa Fe. Toda Argentina está dividida por regiones y así como ven esta estructura también está en los distintos lugares del país. Esta sería nuestra región, toda la zona que compone, los 20 grupos con 180 empresas. Como para ver, más o menos estamos desde el centro de Santa Fe, sureste de Córdoba, hasta una parte del norte de la provincia de Buenos Aires, que sería ahí Arenales, Ascensión. Ese sería de los datos que le vamos a mostrar sobre esta zona. Yo estoy como asesor del CREA Teodelina en la Ascensión. La Ascensión es un CREA compartido, desde acá el de su izquierda, y con Franco Pervigial. Entre los dos compartimos el asesoramiento. Y bueno, y Vanessa Loza está también dentro de CREA Ascensión y me ayuda a mí con el CREA Teodelina en la parte de análisis de datos. Muchas de las cosas que hoy van a ver acá, entre Franco y Vanessa, ellos colaboran, y bueno, y la mesa de asesores. ¿Qué es lo que vamos a ver del tema de esta campaña? ¿Cómo fue el clima? Si bien el último año fue un año niña, pero fue un año no un niña puro, y ahora vamos a ver por qué. Ahí lo que les vamos a mostrar es esas tres localidades, lluvia así como para tener una idea, pero en sí el patrón más o menos de precipitaciones se sostuvo dentro de toda la zona, con algunas variables o diferencias, pero en sí, como creo que con tres localidades ya nos bastan. Esto sería el acumulado de precipitación, o sea, está la media, que más o menos llueve lo mismo en las tres localidades en el año, alrededor de 960 milímetros. Lo que cambia por ahí es el patrón de distribución de lluvias, que por ahí la zona de Arias llueve un poco menos en el invierno, un poco más en el verano, y lo que modifica cuando nos vamos para arriba es la evapotranspiración, o sea, la diferencia entre La Rosa y Teodelina. Llueve lo mismo, pero a una misma cantidad de precipitaciones ellos consumen más agua porque tienen una temperatura media de 2 grados más alta que la nuestra, y eso hace que haya un poco más de evapotranspiración. Bueno, llovió más o menos, dentro de todo fue lluvias bastante parejas, no hubo ningún mes que se destaca, con alguna poco falta de lluvia en enero. Básicamente la gran diferencia que tuvimos el año pasado fueron las lluvias del invierno. El agosto del año pasado fue un agosto totalmente atípico, que en donde menos llovió 200 milímetros. Nosotros tenemos alrededor de 250, pero todo lo que es el periodo de barbecho, como ven ahí abajo, debería de llover. La media es 220 y tuvimos de 270 a 560, o sea, salvo la zona de Arias, que llovió un poco menos durante el barbecho, el resto de las localidades, y eso hizo que tengamos los trigos que tengamos. Más allá de que el clima acompañó, ahí tuvimos un exceso hídrico que nos recargó los perfiles, nos subió la napa y bueno, hizo que el trigo llegara a los valores de rendimiento que tuvimos esta última campaña. Y el periodo crítico le faltó, ahí nos faltó un poco de agua en algunos lugares, un poco más, un poco menos, pero para que ustedes tengan idea, todos sabemos, muy variable la lluvia, pero tenemos lugares donde en enero llovió 6 milímetros y lugares donde en enero llovió 100. Entonces no es lo mismo, pero bueno, ahí nos golpeó. Si bien la producción en general fue buena, ahí tuvimos un golpe. Bueno, el tardío también. El tardío llovió por debajo de lo normal durante todo el ciclo. Sí, durante el periodo de barbecho, como juntamos la lluvia de que van desde abril a noviembre, hay ambientes de 800 o 600 milímetros, pero el suelo tiene una capacidad de retención, con lo cual, si no tengo efecto napa, el agua que voy de esos 800, lo único que voy a poder almacenar es la capacidad del suelo, más no puedo. Con lo cual, también hubo tardíos que tuvieron algún estrés ahí en enero, según cómo lo hayan sembrado, que después lo vamos a ver, pero también lo golpeó. Igual la productividad fue buena. Esto es simplemente como fue una marcha de la napa, que la napa
yo lo que quiero es que se lleven con el tema de la dinámica de Napa para entender y poder programar. El año pasado estábamos, mayo del 25, una Napa a 3,50 metros, pues gracias a la lluvia de agosto de 230 milímetros subieron a 2,70. Esto es un ejemplo. Napa 2,70 con una textura fina, es Napa que el cultivo la aprovecha perfecto. Y bueno, y eso hizo que toda esa faltante de agua, fíjense, ahí en enero llovió 6 milímetros. La pasó, tuvimos una productividad espectacular, porque estos son suelos que retienen muy bien y donde no había efecto Napa. No es para ver el caso puntual, sino para ver cómo fue el movimiento de la Napa. Lo otro es temperatura. Ahí tienen periodo crítico del temprano, periodo crítico del tardío y llenado del temprano. Ahí tenemos en diciembre un golpe de calor que en cierta manera no se notó tanto porque, digamos, hasta diciembre llegamos con el agua. El problema fue llenado. Y ahí fue llenado para el temprano y periodo crítico para el tardío. Todo aquel que se adelantó con la siembra del tardío lo agarró justo, porque yo siembro el 20 de noviembre, florece el 20 de enero. Siembro el 10 de diciembre, florece el 10 de febrero. Siempre son 60 días. Y bueno, ahí nos pega. En el temprano no afectó el número, pero sí nos afectó peso de mil, porque lo agarró en pleno llenado. Y el tardío hay alguna afectación con número de grano, pero después llena, pues bueno, si bien ahí lo último, porque esto no marca acá, este estrés del tardío no se nota, primero porque no llegó a superar los 32 grados, y segundo que acá ya lo agarra con buena condición hídrica, con lo cual eso lo pasó bien. Por eso el tardío, si alguno observó, van a ver que hay algunos acortamientos de espiga, reabsorción de punta, eso es porque el periodo crítico, pero después el llenado fue muy bueno. El temprano fue al revés, tuvimos buen número de grano, pero en algunas condiciones faltó peso de mil. Entonces eso por ahí lo que termina explicando las diferencias. Y acá hay un balance hídrico de Ricardo, que esta es de la campaña pasada, la 24-25, donde ahí sí tuvimos un estrés hídrico mucho más grande, pero esta, a pesar de que veníamos bien, tenemos un estrés hídrico que es lo que, en el fondo, lo que está explicando eso, es lo que le estoy tratando de contar, de que si bien fue un año con lluvias bastante regulares, tuvimos problemas de falta de agua. Por eso quiero, ahora cuando charlemos la estrategia, este tema lo vamos a retomar. Esto es, digamos, más o menos la región entre maíz temprano, tardío y de segunda, son unas 90.000 hectáreas, si es números redondos, tenemos unas 80 de temprano, unas 10, 12 de tardío y unas 5 o 6 de segunda. Esto es la evolución que hemos tenido desde área. Y acá está la secuencia de evolución. Lo que vemos es que ha habido estas últimas campañas una disminución del área de tardío. Tal vez ahí hay un poco el tema de la chicharrita, tal vez el tema de que, bueno, como teníamos los perfiles cargados, igual la gente, mucho lote que estaba en duda, lo terminó sembrando temprano. Bueno, esos lotes se golpearon, porque siempre hay que tener en cuenta en el balance hídrico qué tipo de suelo tengo y todo. Entonces, a veces hay a veces una... No sé, el tardío por ahí siempre se restringe un poco por el tema que la humedad, pero a veces... Este año nomás tenemos entre ambientes que tenían que ser tardío que fueron a temprano, con respecto al tardío hay 2.000, 2.500 kilos de diferencia de rinde, con lo cual ahí no hay nada que te compense esa pérdida. Pero bueno, vemos sí una baja en el área de tardío. Eso es lo que ya creo que también, bueno, una de las consecuencias de la chicharrita, pero lo podemos entender más para esta zona, pero... En la zona nuestra, la chicharrita no nos llegó. Igual hay una mayor incidencia de sembrar temprano que de sembrar tardío. Esta es la evolución de los últimos 20 años, porque cuando nos pusimos a ver esto, digamos, uno que les muestre una curva de rendimiento de los últimos, que son 30, 40 años, va a dar siempre positivo, pero siempre lo que tratamos de hacer es decir, bueno, a ver, en estos últimos 10, 15, 20 años, ¿crecimos, no crecimos en rinde? ¿Cómo nos va? Que es un poco la pregunta que se hace mucho, es decir, hace 20 años hay empresas que hace 20 años que están más o menos en el mismo rinde promedio. Entonces acá lo dividimos por subzona y hicimos
¿Cómo es la tasa? Ahora después le digo cuáles son las zonas. Zona este tiene 7 kilos por año, o sea, la zona este en 20 años el rendimiento no creció. Zona sur, esa es la nuestra, digamos, dentro de la región sur, la zona nuestra, que sería la más maicera, está alrededor de 66 kilos de tasa de crecimiento por año. La del oeste, que es más la de, sería sureste de Córdoba, alrededor de 44 kilos, y la zona centro, alrededor de también 39 kilos de crecimiento por año. Entonces, cuando uno dice 10 kilos, 50, 60, es lógico ese crecimiento. Acá lo tienen por subzona, y la realidad es que la ganancia genética nos está aportando entre 120 y 150 kilos por año. Cuando uno, más o menos la ganancia genética de los últimos años, habla del 1% hoy con híbridos que estamos en los 15.000 kilos de potencial, esa se diría, deberíamos de estar con ganancias un poco más altas. Entonces ahí ahora vamos a ver qué es lo que nos parece, por qué no estamos logrando el tipo de, y ahora se lo mostramos. Desde el tema híbrido, bueno, es un poco una foto de cómo se distribuye, pero no es un problema de potencial de híbrido. Hoy cualquier híbrido que ustedes agarren, mínimamente tiene un potencial de arriba de 15.000 kilos, cualquiera. Lo que sí ante determinadas situaciones, puede ser que uno esté por debajo, otro por arriba, pero no hay una limitante en el crecimiento del rendimiento expresado por el potencial. Si uno ve hace, no sé, 50 años, era una limitante. Hoy no lo es. Con lo cual, no es los híbridos la limitante. Un poco acá está la distribución por CREA, digamos, en casi 80.000 hectáreas, 11.000 kilos, es muy bueno el promedio, pero creo que por ahí tenemos algunas cosas para mejorar y ajustar para lograr un poco más. Esto es temprano, esto es tardío también. Ahí en tardío todavía falta cosechar, porque digamos está informada el área, pero por lo menos nos falta un 50% más de carga, pero ya con lo que hay, más o menos vamos a andar ahí en los 10.400, 10.500 kilos como promedio zonal, que es muy bueno. Generalmente estamos ahí en el orden de los 1.000 kilos entre temprano y tardío, más o menos. Lo que sí cabe que tardío es un ambiente totalmente distinto, ¿no? Uno, el temprano, generalmente va al mejor, o sea, el ambiente del tardío es un ambiente más restrictivo. Vamos con el esquema de manejo. Acá está cuánto hay de aplicación de fungicida entre maíz temprano, tardío y de segunda. Y acá lo que vemos, acá hay un primer llamado de atención. Maíz temprano, 30% del área está aplicada. Maíz tardío lo mismo, 30%, 35%. Y si hay algo que tiene una respuesta alta al fungicida es el maíz. Yo no sé por qué, no es una tecnología que ya debería estar mucho más masificada. Entre 500 a 1.000 kilos es la respuesta esperada. Y es una tecnología simple, sencilla, creo que es para un psicólogo ya esto, porque información sobra. Los primeros ensayos hicimos 2006, 2008, o sea, hace 20 años que empezamos. Bueno, lo malo es que debería de estar con un porcentaje mucho más alto. Yo hoy hubiera esperado un 70-80%. Lo ideal sería el 100%. Porque otra de las cosas de los kilos es vuelco y quebrado, que tiene un impacto. ¿Qué es lo bueno? Cuando nosotros hicimos los primeros ensayos, años 2008-2009, nos dieron esa respuesta. Algunos CREA de la campaña pasada hicieron los mismos ensayos, que era testigo, B8, B9, BT, el mismo resultado. O sea, no son los mismos híbridos, porque en 20 años cambiaron, pero bueno, la respuesta sigue estando, simplemente el tribrolina y triazol ya está. Con lo cual, acá hay un punto de mejora, debería de estar mucho más alto. Después se va a hablar en el panel de maíz sobre enfermedades, no es solamente roya. Nosotros la primera respuesta que tuvimos fue en roya, pero hoy ya tenemos otras enfermedades, pero que ayuda y yo creo que hay que incorporarlo. Manejo del nitrógeno, vamos a ver los elementos NPS y Zinc, que son los macro, el signo es un macro, pero digamos del NPS Zinc, cómo lo estamos manejando. Y este año le incorporamos la productividad parcial del factor, que es un índice que me indica cuán eficiente soy yo usando nitrógeno.
Puede ser para cualquier cosa, lo pueden usar hasta para hacer un consumo por kilómetro, lo que quieran, pero es dividir. La producción dividido en leña agregado, ahí no tiene en cuenta el suelo. Y ahí tienen cómo es la productividad, que va de 100 kilos a 70, la media es 85 de la zona. El tardío está igual, con valores más altos, y ahora vamos a explicar por qué. Y acá está el tema. Si yo estoy en un rango, porque acá hay un rango, de entre 25 y 30, o sea, el índice alto riesgo de contaminación. Quiere decir que yo estoy poniendo muchísimo nitrógeno, que es lo que le está pasando, o le ha pasado a la agricultura europea, mucho nitrógeno, y entonces empieza a sobrar nitrógeno en el sistema, y a su vez soy eficiente. Lo ideal es estar entre 50 y 80, y cuando yo paso los 90, lo que me quiere decir es que estoy sacando mucho más nitrógeno del suelo, le estoy extrayendo muchísimo más nitrógeno del suelo que del fertilizante. Con lo cual, es un tema también, deberíamos estar. ¿Cómo se mejora? También me puede pasar que yo haga un esquema para 10.000 kilos y me da 14.000, y bueno, ahí, pero todo más o menos sabemos cuál es el lote de 10.000, el 15, el de 13, entonces ahí hay un tema para mejorar, y a su vez el nitrógeno dentro de la gramínea me sirve para la gramínea y me sirve para el sistema. Después lo vamos a ver con lo de la red de nutrición, pero acá es un indicador de que dice cómo estamos. Acá está hecho, bueno, lo mismo, pero por empresa, con la típica llave de los pisos y los techos, pero no quiero aburrirlo. Eso es nitrógeno. Tema de fósforo, resumiendo, está todo negativo. ¿Cuán negativo? Nosotros lo llevamos todo equivalente MAP como para tener un valor. El promedio de MAP, de kilos de P, pero llevado a MAP, que se pone es 80 kilos. ¿Cuánto nos faltaría para que quedemos en 0? 60 más. O sea que esto es el maíz. Si yo le pongo la soja primero, esto se derrumba, deben ser 150 kilos de más, porque la soja de primera en promedio no llega a tener el equivalente a más de 50 kilos de más. Con lo cual el balance de fósforo es tremendamente negativo, tanto temprano como en tardío. Acá a lo mejor hay situaciones que el fósforo no llega a ser limitante, pero sí el balance voy a menos, después lo vamos a ver bueno, tiene un piso, nunca vamos a tener 0 de fósforo, pero bueno. Azufre, otro elemento también, altísima respuesta, barato, necesitamos mínimo 15 kilos, para alto rendimiento 20, pero ahí cuando vos ves, creas que están por debajo de los 10 kilos de ese, quiere decir que hay muchas empresas que no están poniendo azufre. Otro elemento trillado, como el fungicida, es lo mismo. Si hay el mismo psicólogo, habría que aprovechar y hacer que hable de azufre y de fungicida. Acá está el tema de azufre. Bueno, ven, hay un montón de empresas, todo esto que está acá abajo, 0 azufre, con lo cual no está bien altísimo. Y el zinc, que es un elemento más nuevo, acá es un poco más entendible que haya algunas restricciones, pero en general se usa poco. Necesitaríamos 1 kilo de zinc, pero solamente el 20-30% del área se le está aportando zinc, el resto no. Miren que el promedio es 0,6, o sea que tenés más de un 50% que no aporta nada. También en gramíneas, mucha respuesta al zinc. Acá está bueno, vean, hay muchísimo, todo esto que es 0 acá, quiere decir hay un montón de lotes que no tienen zinc. Y más con los años de agricultura, están las fotitos, está el mapa que se hizo de toda Argentina, de cómo fue la evolución del zinc hace 20 años, bueno, ya está, es un elemento a incorporar. ¿Cuál es lo positivo de todo esto? Que no vamos a contaminar nada. O sea, acá la eutrofización, vieron que la eutrofización es cuando los lagos se llenan por escorrentía de fósforo, de nitrógeno, se llenan de algas y esa alga pasa a ser como una maleza dentro del lago y hace un desastre. Bueno, no nos va a pasar. No vamos a contaminar nada desde ese punto de vista, pero tenemos restricciones en cuanto a la cuestión productiva. Entonces, tenemos mucho margen todavía para subir y mejor, siempre y cuando aporte rendimiento, que hay mucho para crecer, así que es para tenerlo en cuenta. Otra cosa que le queremos contar,
Una de las cosas que se cuestionaba básicamente Crea Teolina Ascensión, nos decían, ustedes ponen mucho nitrógeno, contaminan Napa. Entonces cuando vos te dicen contaminan Napa, qué sé yo, a lo mejor sí. Entonces empezamos a medir nitrato en Napa ahí nos fuimos a INTA Pergamino con Silvina Restovic, que en realidad ella lo que estudia es cultivo de cobertura y cómo es el ciclo del nitrógeno, y la verdad que nos ayudó un montón a entender todo el tema de nitrógeno. Entonces empezamos a medir. Yo cada vez que hago una recorrida mensual, cada 1, 2, 3 meses, muestrita de agua del freatímetro y se la enviaba a Pergamino te dice cuánto tiene, y ahí íbamos haciendo en el correr del tiempo qué valores daba. Bueno, ahí la tienen, Silvina, INTA Pergamino. ¿Qué aprendimos con ella? Bueno, discutimos nuestro sistema nosotros, porque ella también, cuando nosotros le comentamos la cantidad de nitrógeno que estaban aportando, le pareció alta, pero cuando después empieza a ver la productividad, si vos tenés productividad, no tenés ningún riesgo con el nitrógeno. Ahí el uso del nitrógeno, ¿cuándo se producen las mayores pérdidas de energía? Y esto sí nos ayudó un montón. Es mucho peor un barbecho largo, o sea, un soja-soja, tiene mucho más lisivación de nitrógeno que una dosis altísima de urea. Porque lo primero que se te va a lavar es el nitrato y no el nitrógeno de la urea. Eso nos enseñó ella con datos de lisímetros, teniendo en cuenta, tienen con dos tipos de suelo, un argidol típico y tienen un argidol vértigo ahí en INTA Pergamino. Bueno, nos enseñó a entender eso, y acá está. Esto es, de un lado tiene la profundidad de la napa, que es el puntito azul, y el puntito redondito es el valor, que sería este. Van a ver, ahora les digo por qué tomamos hasta el 2022, hasta el 2022. Está en 2, que sería miligramos por litro. ¿Cuánto es el umbral que recomienda la Comunidad Económica Europea, que es mucho más exigente que lo que es la americana? 42. O sea, estamos en el valor más alto fue 3 y sacamos 42. Por lo cual nos deja tranquilo que no estamos teniendo problemas de napa. ¿Por qué hasta el 2022? Porque después de la seca 22-23 se nos bajaron las napas, recién volvió a aparecer napa acá. En abril de este año empezamos a medir otra vez, y ahí era todo un valor, puedes decir, bueno, a ver qué pasa, un montón de tiempo, tuvimos las primeras lluvias grandes, nada, la primera medición nada, las otras están en 1, o sea, seguimos con valores muy bajos, pero lo vamos a seguir haciendo. Esto como para entender que, o sea, no estamos manejando mal el tema de nitrógeno en napa, así que se lo mostramos. Nutrición, ya está. Ahora vemos con el tema de fecha de siembra. Ahí vemos que más o menos el plató se da entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre, eso es como que es la fecha de siembra ideal. ¿Qué es lo que está pasando con las fechas más tempranas? No es que sean malas, sino es lo que nos está influyendo en la desuniformidad temporal. O sea, el maíz ese que arranca, que en vez de nacer en 15, 18 días, nace en 30, y que, bueno, esa desuniformidad te perdés 1000 kilos como nada. Entonces, entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre, y se da, cuando vos pones todo el dato, cuando lo analizás por CREA, así que esto sería el rango de fecha de siembra óptimo. Después cada uno ve cómo lo puede meter ahí. Eso es lo que pasó. ¿Cómo estamos hoy? Estamos ante un supuesto super niño. Hasta en la escuela hablan del niño, y se sabe lo que es, pero vieron, ahora hasta han puesto alcantarillas. Increíble, ¿no? Una capacidad de interpretación de loco. Bueno, ya todos sabemos lo que es el niño, posiblemente sea un niño muy fuerte, veremos qué es lo que pasa con el anticiclón del Atlántico, pero bueno, el año es niño, yo me tengo que posicionar que el año es niño, con lo cual hay que prepararse para el año niño y dar como que es un niño fuerte. Entonces, cuando yo hablo ya empiezo acá, empezamos a diagramar o a bosquejar la próxima campaña. Medir la napa y la recarga del perfil. Esto es clave porque según dónde está la napa yo veo qué estrategia armo, y la recarga si estoy o no estoy cargado y qué capacidad tiene. No es lo mismo un suelo que me retiene 180 milímetros que uno que retiene 350. ¿No? Uno son 3-1 la capacidad. Análisis de suelo, nitrógeno, fósforo, azufre, ya vimos ahí.
tratar de, bueno, mejorar nitrógeno, mejorar fósforo, azufre, pero ver en dónde apunto mis cañones. La capacidad de retención de agua, tipo suelo, el relieve del lote, porque todo más o menos ya la historia de los lotes la conocemos, sabemos cómo es, qué parte se encharca, qué no. Asignación de recursos por ambiente, densidad, nutrición, momento, eso después vamos a hablar un poco, pero es una gran herramienta para armar la estrategia. Historial de excedente hídrico y la transitabilidad. O sea, nosotros ya sabemos en una zona cuál es el lugar que primero se va a cortar, cuál no. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Esto es simplemente entender la dinámica de Napa y ver cómo la Napa se mueve con lluvia. O sea, la Napa, hay excedente hídrico, sube, cuando vienen los años niños, toda esta bajada de acá, toda esta bajada son las tres niñas. Y ahora volvimos a remontar. Entonces, cuando uno, aunque yo no lo tenga la Napa se mueve siempre igual. La Napa es lluvia y consumo. De ahí viene de sube o baja. Entonces, esto es el último año. Supongamos que esto sea una condición promedio donde yo tenga parte del zona o parte del lote, 50 centímetros de Napa, 2,5, 4,5 sin Napa. Bueno, ahí hay tres escenarios totalmente distintos. Piensen, Napa a 50 centímetros. Año niño, fuerte, ¿qué les dice? Se va a inundar, se va a encharcar, o sea, a esto no hay que discutirle demasiado. 2,5 sería su situación ideal, 4,5 y ya no hay más efecto Napa. Acá, si el año es niño, es una historia. Si tiene buena capacidad de retención es otra. Ahora, supongamos que el niño falla y me llueve 0 en diciembre, y yo estoy con un suelo de 150 milímetros de retención y hago un maíz a full porque me quiero comer todo, porque me la da. Voy por 140 y me vuelvo con 80, con suerte, o 100. Entonces, por eso hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que tiene el tema del maíz? Que tiene una fecha amplia de que puedo sembrar de septiembre a enero. O sea, tiene dos condiciones que nos lo digo, la biotecnología y la fisiología. El maíz, por más que el día se le acorte, él lee que el día se le acorta, pero sigue con la taza llenado. ¿Qué le pasa a la soja? La soja lee que el día se acorta, por eso tiene tanta sensibilidad a fecha de siembra, acelera la taza y terminó. Y se derrumba el rendimiento. Por eso en soja la fecha de siembra es un factor de potencialidad. En el maíz no, yo puedo sacar, le diría, entre septiembre y diciembre y hasta casi el mismo rendimiento. Por supuesto que los potenciales son distintos. Si yo tengo todo cubierto me va a dar mucho más en septiembre, octubre que en enero, pero la realidad es que yo estoy en el medio hay que ver cómo se desarrolla. Entonces, y puedo hacer un maíz con una inversión brutal de $800 o de $300 o menos, o hasta puedo hacer un maíz semilla sola. ¿Qué inversión es un maíz? 40.000 granitos por hectárea. Ahora, hay que ver a dónde lo uso. Entonces, la dinámica del nitrógeno, otra cosa a entender. Ojo con la Napa, porque la Napa, esto es déficit de nitrógeno, pero puede ser por falta de agua o por exceso de agua. Es lo mismo. Con el agravante, cuando hay exceso de agua, que a su vez tengo anoxia. Entonces el cultivo se empieza a quedar sin oxígeno, se me denitrifica y empezás a ver ese cultivo amarillo. Bueno, entonces, por eso la Napa cerca, van a ver esto. Si se encharca, ven esto. Por más nitrógeno que yo le ponga, no lo suplo porque no tiene oxígeno. Entonces, es entender cómo funciona. Bueno, el barreno, si yo no tengo ninguna medición nada, van con un barreno, miden. Si un fratímetro me marca 3 metros, a los 2 metros ustedes encuentran el barreno saturado, porque tiene 1 metro de ascenso capilar. En los argiodoles, como tienen ustedes acá, sube un poco más. En los apludoles nuestros sube menos. ¿Cuánto? Y bueno, un apludol muy grueso sube 50-60 centímetros, acá sube fácil 1 metro. Entonces, y ahí ven dónde está la Napa. No necesitas tener un fratímetro, necesitas el barreno y hacerlo. De paso hacen ejercicio, es bueno. Bien, como para ir terminando, yo tengo Napa 50 centímetros. Riesgo de encharcamiento, alta probabilidad de pérdida diaria, porque ¿qué es lo que uno ve? Como se va a inundar lo siembro en agosto, pero es pérdida, el maíz es una inversión altísima, no me puedo dar el lujo. Entonces, si yo tengo esta situación, sembrar primer quincena de noviembre, ¿qué es lo que encontramos? A ver que se me aclare el panorama.
Si se encharca, se encharca. Si no se encharca, yo tengo napa. ¿Cuál es la limitante? Supongamos que tengo la napa a 50 centímetros, no hice nada y de repente, no sé, pasa a ser niña. No me importa, tengo napa a 50 centímetros, tengo el agua ahí, no pierdo nada. Mantengo limpio y defino todo ahí, en noviembre. Hago lo que tengo que hacer en los ambientes que de menos riesgo. Napa 1,5 metros, 2,5 metros. Ambiente ideal, bajo riesgo de encharcamiento y desnitrificación. Ahí sí lo hago a full. Ahí sí. Si el potencial es de 14, hagámoslo para 14. Entonces, densidad, nutrición, fungicida, fecha de siembra. Y ahí, en esto no tendría problema. Napa más de 4,5 sin napa. Bueno, si el pronóstico se me da que es niño, no voy a tener ningún problema. Ahora, si pasa un martes 13, como decir, y no me llueve en diciembre o no me llueve nada en enero y viene un sofocón de calor y yo estoy con un suelo que retiene poca agua, me la da. Entonces, ahí la opción es, si yo tengo un suelo que ya saben que no me la, digamos, baja entrega de agua, todo, me voy a un tardío full. O sea, ¿qué es un tardío full? Bueno, le pongo un poco más de plantas, lo nutro mejor, en vez de arriesgar todo a lo que es el temprano. Ahí. Entonces ahí yo con esto armo el esquema. Acá, ahí ya termina, así que estoy justo. Entonces, con lo que le queremos mostrar, el escenario es de lluvia, pero no porque sea de lluvia, digo, bueno, salgo y hago todo temprano y todo, bueno, distingo, riesgo hídrico, no riesgo hídrico, riesgo de quedarme sin agua, ¿no? Entonces, ahí veo cómo lo hago. Creo que hasta acá. Bueno, ahora en el próximo bloque, después vamos a ver todo lo que es densidad por nutrición que le queremos compartir con ustedes. Estamos. Un agradecimiento para Adrián Rubén y le pedimos que se quede unos minutos. Tenemos espacio para 2 preguntas. Quien desea hacerla, levanta la mano, así les acercamos el micrófono. Si les solicitamos que sean concisas para cubrir el tiempo restante. ¿Alguna consulta? Allá al fondo. Hola, no, solo quería hacer un aporte. Hablaste de Napa y de Año Niño, y me parece que son años para aprovechar ese agua con cultivos de cobertura. Creo que es una herramienta importante para usar ese agua y para fijar nitrógeno en forma natural y eficiente. Sí, lo que pasa es que no entra en un maíz temprano. El cultivo de cobertura en un maíz temprano te complicás, por más que te sobre agua, porque hay algo, y hemos trabajado, tiene 2 cosas el cultivo de cobertura que tenés que saber balancear, entre el consumo de agua y la inmovilización de nutrientes. Vos puede que yo diga, bueno, tengo exceso hídrico, tenés que hacer una gramínea, porque una bici en un exceso hídrico no funciona, pero sí una gramínea. Ahora, si yo lo dejo para que me consuma, se lignifica, me consume nitrógeno y después te hace un déficit de nitrógeno brutal. Entonces, en el maíz temprano no entra, en un maíz tardío sí. El tema es que ya lo tendrías que haber tenido sembrado, pero es una opción también la vicia, estamos tratando de empezar a meterlo, pero no es fácil, como aporte de nitrógeno, pero no para el cultivo que sigue, sino para el otro. O sea, vicia, maíz tardío, tiene aporte. Ahora, ¿dónde vos le sacás el jugo a vicia, soja de primera, trigo, soja? Ese trigo es el que más te va a aprovechar el N de la vicia, pero sí, coincidimos que en el exceso hídrico podés usar cultivo de cobertura, pero tenés que saberlo manejar, porque he visto mucho cultivo de cobertura que se dejó, sí, solucioné el problema del agua, pero me generó un problemón con la inmovilización de nutrientes. Tengo que terminar fertilizando mucho más el cultivo que viene para que no se me caiga el ritmo, pero para el consumo sí, hay que saberlo manejar. Hola, vos hablaste de promedios y está muy bueno, pero nosotros tenemos datos entre todos de que no todos los lotes son iguales. ¿Cómo achicamos las brechas dentro de nuestra empresa, dentro de nuestros lotes? Porque el promedio está muy bueno, 8.000, 9.000 o 10.000, pero tenés lotes y dentro de lotes de 6.000 o de 4.000 y parte que da 14.000. Bueno, ahí tenés que ver cuál es el porqué, si es
físico de suelo o si es químico. Si es químico, si la caída es por la parte química, tenés que, bueno, mejorar. Si es físico, no tenés mucho para hacer, digamos, tenés que identificar la causa. A ver, nosotros tenemos ambientes muy buenos que cuando estuvieron inundados por la propia sedimentación de la materia de las partículas finas, se nos fue abajo y se armó a los 60 centímetros, 70, como si fuera un tacto, o sea, pero es por el exceso de agua. Vieron que si uno pone suelo en un suelo que está totalmente saturado de agua, se decanta. Bueno, nos pasó eso y lotes que los bajos eran espectaculares, o ahora te llueve, o con lluvia, o con falta de lluvia, o exceso, esos lugares siempre rinden menos. Bueno, ahí no te queda otra que bajar insumo. Lo otro que estamos haciendo para ver el tema de brecha nos sirve mucho el tema de, por ejemplo, con nitrógeno, testigos sin predosis, doble dosis. Entonces vos, sin hacer nada, sin tener que andar modificando nada del fertilizador, ya ahí tenés una franja y usás esa testigo y ves. Si es, si la limitante de tu suelo es por relieve, que es textural, usa forcada, tiene 80% de arena en la loma, y es un tipo de suelo, y el bajo tiene napa y tiene 60, o sea, entonces ahí, y bueno, ahí tenés que ver vos cómo lo armás. No sé, si estás haciendo soja, tenés que buscar una fecha de siembra. Soja. Bueno, ahí, ¿cuál es la herramienta que yo tengo? La nutrición, pero la fecha de siembra es lo que más te pega. Y bueno, busca una fecha de siembra intermedia. Si el año es niña, tiro todo más para atrás. Si el año es niño, puedo ir un poquito más para adelante, pero tenés que buscar cuál es tu limitante. Si es nutricional, si es de suelo, y ahí armarlo. No hay mucho diagnóstico. Renovamos el agradecimiento y el aplauso para el ingeniero Adrián Rubial, que va a regresar en unos minutos.